apoyo a este video y también por cada super chat. Ahí está mi cuenta de PayPal para cualquier ayuda para futuro, ¿no? Gracias a todos. Compartan este posible y futuro debate en este momento que vamos a tener con el señor Gonzalo y con el señor Santiago, representantes de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿sí? Denle like y compartan. Ya lo conectaste, me avisas. Ya estoy, papá. Bueno, ¿qué más iba a decir? A ver, dijiste que iba a ser solo de 30 minutos. Sí, más o menos, 30 minutos. Ok, entonces sí, un tiempo proporcional de 3 minutos para cada uno. Ajá. Hablando. Ok, listo. Lleven su cronómetro ustedes para que vean que yo no hago trampa. No, confiamos en vos, Charlie. ¿En serio? Obvio, Yo te lo papá. agradezco, Sam. Bueno, dale. Ok. Ay, bendito sea el Señor. La gloria sea para Cristo, Santi. Dilo una vez en tu vida. La gloria es de Dios, no de nosotros, Santi. Así es. Vamos. Ok. Cristian, cuando tú estés listo, tú me das el toque y le doy el minuto para que Gonzo ya tenga listo su lápiz y papel. Ok, listo. Voy yo con mis 3 minutos, ¿no? Listo. Adelante, querido hermano. Perfecto, gracias. Inicio. La sola escritura es un principio que nos enseña que la máxima... Uy, se fue Gonzalo. Lo esperamos. Dale, sí, No lo culpes, que cuando tú hablas y la verdad fluye y la luz irradia del Espíritu Santo, tiemblan los demonios. Ahí, vamos a esperar que suba Gonzi otra vez. Ahí está. Ahí No te vale. preocupes. Yo lo puse en cero de nuevo, no te preocupes, lo puse en cero. Ahí va. Dale. Ok. A ver. Bueno, en el nombre de Jesús iniciamos todo, ¿no? No en el nombre del Papa. Bueno, vamos ahí. La sola escritura es un principio que afirma de que solamente la escritura es la máxima autoridad infalible, ¿sí? Y no rechaza a las otras autoridades. No rechaza a las otras autoridades, ni la autoridad del pastor, ni la autoridad de un padre de la iglesia, ni la autoridad de repente una carta apostólica, siempre y cuando estas autoridades no contradigan el mismo texto bíblico y obviamente pasan el filtro de él. Una vez que eso sucede, estas escrituras, que ya son extra bíblicas, son admisibles, no son infalibles. Eso es lo que sostiene la sola escritura, que nuestros pastores o nuestras otras autoridades pueden errar, pero cuando su testimonio no contradice la escritura, que es infalible, ese testimonio se considera admisible, ¿sí? Eso es lo que postula la sola escritura. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que la escritura es la máxima autoridad infalible? Lo creemos sencillamente porque de la escritura nosotros sacamos nuestras creencias, lo que creemos, lo que la iglesia cree y puede poner por evidencia. De hecho, lo que creían los primeros cristianos. No podemos sacar otros dogmas que no existan en la escritura, ni en lo que luego la tradición y la historia, por medio de la escritura, también atestiguen y puedan fundamentar. Nosotros cuando hablamos de sola escritura también reconocemos que es la palabra de Dios, nuestra única fuente de verdad y que no se equivoca. Cuando nosotros decimos sola escritura, estamos diciendo que solo la palabra de Dios, que se compone tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no se equivoca, puede corregir, puede redarguir, y el hombre, si se equivoca, el hombre es falible, perdón la expresión, el hombre es falible, la escritura es infalible, el hombre te falla, la escritura no te falla, el hombre, aunque sea una autoridad, se puede equivocar, la escritura siendo la máxima autoridad no se equivoca. Esa es sola escritura. La sola escritura no es soloísmo bíblico. O sea, la sola escritura reconoce la escritura como máxima autoridad sin negar la autoridad de las otras personas. Eso es lo que tengo que decir en mis primeros 3 minutos. Gracias. Ok, 2 minutos 33 segundos. Mírenlo ahí, 2 minutos 33 segundos. Pongo el cronómetro en cero y escuchamos a Santi Alarcón. Para. No lo pongas todavía. Voy a poner el mío también así. No es para controlarte a vos, sino yo para tener un control de cuánto me queda poco tiempo. ¿Está bien? Sí. Arranco en 5, 4, 3, 2, 1, va. Bueno,
la sola escritura, obviamente nosotros sostenemos la antítesis a lo postulado por Cristian y que creo que es compartido por Carlitos Veloz, y vamos a negar sola escritura, y por varias razones. Yo niego sola escritura, número uno, porque conceptualmente no es algo que haya sido enseñado por los apóstoles, número uno. Número dos, porque los apóstoles enseñaron por palabra escrita y oral y se comportaron como creyendo que la iglesia es infalible, o sea, enseñaron algo distinto y actuaron en base a eso que enseñaron, que es distinto a los principios o con lo que conceptualmente transmite sola escritura. Número 3, la palabra de Dios en más de una docena de veces es citada en el Nuevo Testamento sin referirse a la escritura. En más de una docena de veces en el Nuevo Testamento se refiere en los apóstoles a palabra de Dios sin referirse a escritura. Por ende, ellos creían que la palabra de Dios era transmitida por otra vía que no es la escritura. Eso lo que indica es que ellos creían algo distinto o algo que contradice conceptualmente lo que profesan aquellos que abrazan sola escritura. Número 4. En las comunidades cristianas circulaban enseñanzas de Jesús y los apóstoles que no están en la Biblia descrita de esa manera. O sea, esta transmisión de las enseñanzas de Jesús que no fueron escritas en las Escrituras y cómo preservaban los primeros cristianos dichas enseñanzas demuestra que en la mentalidad y en el corazón de los primeros cristianos no existía tal cosa como el concepto de sola escritura, un concepto venido en el siglo XVI que hace 15 días surgió. Número 5, los padres apostólicos pudiendo citar el Nuevo Testamento para resolver conflictos no lo hacen. Llamativamente el método Will Graham de ir a tomarse un cafecito a un Starbucks y discutir con la Biblia abierta cuando hay diferencias en cuanto a lo que creen como doctrinas diferentes denominaciones, eso no existe en el cristianismo primitivo. De hecho, los padres apostólicos enseñan que hay que apelar a la iglesia, ¿no? Entonces, pudiendo citar el Nuevo Testamento para justificar sus creencias, no lo hacen, llamativamente, y después de eso lo puedo demostrar. Número 6, el problema del canon. Cristian Izquierdo, y no estoy respondiendo a su planteo inicial, pero habló de la palabra de Dios como que es Antiguo y Nuevo Testamento, claro, con el diario del lunes, pero ¿quién fue el que recopiló eso que ha sido llamado Antiguo y Nuevo Testamento? Fue la Iglesia Católica. Por ende, para vos creer en la Biblia como protestante, necesariamente tenés que creer en lo que profesa la Iglesia Católica. Dependés de las creencias de la Iglesia Católica y lo enseñado por la Iglesia Católica para que tu cristianismo de alguna manera se mantenga en pie siendo protestante. ¿Cómo resolvés el problema del canon a partir de la sola escritura? No lo podés hacer. Número 7, la definición dogmáticas cristológicas. Bueno, un amigo de ustedes, Néstor Díaz, el supuesto teólogo, dice de que las definiciones dogmáticas como la Trinidad o como, el caso de la doble naturaleza de Cristo y demás, son falibles, son definiciones falibles. Bueno, eso trae varios problemas, ¿no? Las definiciones dogmáticas cristológicas son un verdadero problema para aquel que sostiene la sola escritura. Creo que se me terminó el tiempo, ¿no? Porque podría seguir dando algunas razones. Bueno, me quedaron razones en la segunda parte y continúo. Ok, ahí mira, 3 minutos y unos cuantos segunditos más. Lo voy a poner en 0 para yo tomar mi tiempo también. Si tú quieres, lleva el tiempo, Santi, por si acaso. No pasa nada, no pasa nada. Era solamente yo para mantener un control. No, pero también para que si en caso se me va un poquito ver el... Tranquilo. Tú me dices, Carlos, mira, ya, me das una manito ahí, ¿eh? Ok, comienzo en 3, 2, 1, listo. Bueno, nosotros los cristianos evangélicos postulamos que la sola escritura como principio epistémico lo que indica es que la Biblia es la única fuente de autoridad infalible que rige las vidas de todo cristiano para que nosotros a través de ella podamos ser corregidos, redarguidos e instruidos a fin de hacernos perfectos para toda buena obra. Y por lo tanto, el mismo texto que es muy conocido por los cristianos evangélicos y que los católicos romanos intentan de manera fallida refutar, solamente habla únicamente de que la palabra de Dios escrita es la única que nos corrige y nos redarguye. Ahora bien, también nosotros llevamos una negativa absoluta, es decir, presentamos la negativa absoluta de que el magisterio, tradición oral y el Papa infalible no tienen ninguna correlación ni tampoco ninguna evidencia histórica ni bíblica en los primeros años del cristianismo, en los apóstoles ni en los profetas. Por lo tanto, los amigos que vienen a refutar la sola escritura van a tener no solamente que dar sofismas, sino mostrar evidencias contundentes como nosotros los de la sola escritura siempre hacemos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, le voy a presentar algunos silogismos lógicos rápido a mi amigo Santiago Larcón y al amigo Gonzo, ¿no? Para que no se desgonce. Primera premisa. Todo lo que es inspirado por Dios es suficiente para enseñar, corregir y perfeccionar al hombre a fin de hacerlo perfecto para toda buena obra, como comencé mi tesis. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Tendrán que refutar al apóstol Pablo. Premisa menor. Solo la escritura es declarada explícitamente como inspirada, teonustos, por
la palabra inspirada de Dios. Es decir, van a tener que refutar ontológicamente la palabra de Dios que viene por inspiración directa del Espíritu Santo para poner ese teonustos en los hombres. Van a tener que traer esa evidencia acá, lo cual yo niego rotundamente. Tendrán que probarme, darme la prueba. Por lo tanto, en esta primera conclusión de la premisa, yo le puedo mostrar lo siguiente. Por tal razón, la sola escritura es suficiente para enseñar, corregir, perfeccionar al hombre, al creyente, para toda buena obra. Y entonces tendrán que mostrarme que las obras de los seres humanos, independientemente, son las que perfeccionan tradición oral, magisterio e infalibilidad papal. Tendrán que mostrar ontológicamente la infalibilidad papal. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16, siempre lo he mencionado, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir, a fin de hacernos perfectos para toda buena obra. El concepto teonustos está implicado en ese texto bíblico y van a tener que refutar ese texto bíblico. Ahora para mi amigo Gonza, anota Gonza, premisa mayor. Toda tradición humana que invalide o compita con el mandamiento de Dios es rechazada rotundamente por Cristo en Marcos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Premisa menor, la tradición oral no inspirada y el magisterio humano son tradiciones de hombres. Por lo tanto, van a tener que probar la ontología de la tradición oral, que no se sabe qué es, que no se sabe lo que se dice en la tradición oral, que los apóstoles no enseñaron a la luz de las escrituras. Van a tener que dar esa evidencia acá. Y por lo tanto también van a tener que mostrar la infalibilidad papal ontológica y van a tener que mostrar también la omnisciencia del Papa ontológicamente, cuando ni siquiera el Papa que muere saben si ese Papa está en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. Van a tener que probar eso también. Marcos capítulo 7, versículo 7 dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Invalidan el mandamiento de Dios, lo que está en la escritura, para guardar vuestras tradiciones. Ahí está una reputación directa a cualquier tradición que no sostenga ontológicamente la palabra de Dios teonusto, que es inspirado por el Espíritu Santo. Anuláis la palabra de Dios, ahí está la escritura, con vuestra tradición que habéis transmitido. Por último, Santiaguito, anota. Nadie puede añadir nuevas enseñanzas infalibles a la palabra de Dios ya revelada. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 en adelante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Carlito, ya vamos casi 4 minutos. Pero yo te dije que me frenes. Ok, déjalo ahí, lo dejo ahí. Perdóname, Santo. Fréname, que te dije que yo me concentro. No, está todo bien, qué sé yo. Capaz que necesitaba más tiempo. Yo no tengo problema, te doy 2 minutos más. No sé, Gonzalo, ¿qué opinas? 2, 3 minutos más te podemos dar. Regálaselo a Gonza, regálaselo. No. ¿Querés terminar? 2 o 3 minutos más te damos. No, está bien. Vamos a estar ahí. Regálaselo a Gonza. Mire, alguien que me lo lleve a mí cuando yo esté dando argumentos así, porque yo me vuelvo una locomotora de cosas que recuerdo mentalmente. Entonces, vamos a darle ese minuto extra a Gonza, 4 minutos, Gonza, y perdónenme. Bien. Voy a arrancar diciendo que Cristian comenzó su tesis diciendo que la sola escritura es un principio por el cual ya se cargó a todos aquellos que piensan que es un axioma o que es una doctrina. Dice, lo infalible es la escritura, lo único infalible es la escritura. Es un craso error, mi amigo. Lo infalible no puede ser la escritura, lo infalible puede ser el sujeto que va a hacer el trabajo de exégesis de hermenéutica a la escritura. La escritura no tiene error, es inerrante, pero infalible no es un libro porque el libro no habla. Infalible es el sujeto. Ustedes, todos ustedes que sostienen sola escritura, sí, Cristian, todos ustedes que sostienen sola escritura tienen que ir a ese libro, tienen que hacer un trabajo, reconocer las verdades en ese libro. Y ese trabajo lo tienen que hacer ustedes, no lo hace el libro por ustedes. El libro no habla, lo hacen ustedes. Y es por eso que ustedes llegan a diferentes verdades. ¿Por qué? Porque tienen la intersubjetividad o la subjetividad de ustedes mismos. No es un sujeto la Biblia es un libro. Por ende, van a tener grandes problemas, por ejemplo, con los credobautistas, paidobautistas. Van a tener ejemplos con los calvinistas y con los arminianos. Y ni hablar del desafío que está haciendo sostener la sola escritura con el problema soteriológico que tiene con el reloj profético de Israel, que no se ponen de acuerdo entre pastores y otros sujetos que, bueno, no vienen al caso. Dice Cristian, no rechaza la autoridad la sola escritura. Sí, mi hermano, la rechaza. ¿Qué autoridad rechaza? La autoridad del concilio segundo de Nicea, Nicea II, el concilio ecuménico séptimo, que compartimos tanto católicos con ortodoxos. Esa parte de la autoridad sí la rechazan. Lo que pasa es que ustedes son selectivos, rechazan lo que ustedes a su subjetividad en la Biblia no lo pueden encontrar. Ustedes van buscando qué pueden encontrar, qué no lo encuentran, qué su mente no los deja aceptar y lo van rechazando. Dice Cristian, la palabra de Dios para nosotros los evangélicos. Bueno, a ustedes que les gusta tanto detectar falacias, eso es una falacia de petición de principio. ¿Por qué? Porque no lo estás demostrando.
tenés que demostrar por qué vos sabés que la Biblia y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ustedes no tienen respuesta a eso. La respuesta a eso la encontrás en el catolicismo. Ustedes lo que tienen es un paso o un salto fideísta. Nunca probó nada, Carlos. Dice, ustedes no saben dónde está el Papa. Carlos, ustedes tampoco saben quién está en el cielo. Por ejemplo, personas que predicaban en vida, que eran salvos, una vez fallecidos, se le encontraron una vida paralela. La pregunta que yo les haría, esos pastores que predicaban la salvación, que predicaban estar salvos ya, predestinados a la salvación, ¿están en el cielo? ¿Están en el infierno? ¿Cómo lo van a saber? Al final del día, ustedes tampoco lo saben. Carlos dice, Mateo o en Marcos, no sé qué citó, que las tradiciones, Jesús está en contra de las tradiciones. Ok, te tomo ese pasaje, Carlos. ¿Me tomás este pasaje, segunda de Tesalonicenses 3, donde Pablo le dice a los tesalonicenses retengan las tradiciones? ¿Qué hacemos con eso? Entonces ahí vemos, como no solamente está Jesús invalidando los mandamientos por parte de los escribas y los fariseos, sino que también está instando a los cristianos de Tesalónica a que sean o que retengan las tradiciones dadas por los apóstoles. A tradiciones que hoy por hoy están en la Iglesia Católica. Nada más. Ok, está bien. Pongo el tiempo en cero. Déjame ponerle el tiempo en cero aquí a mi hermano Chris, ¿verdad? Cuando me avise Cristian para darle al cronómetro. Ya estoy listo. Adelante. Primeramente que Gonzalo no conoce su propia catolicidad, ¿no? Porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sí cree que la Escritura es infalible por asistencia del Espíritu Santo. Te pongo en contexto. De hecho, Alarcón también lo ha reconocido en muchos de sus videos que hace en vivo. Tu compañero de debate. En este momento estás destruyendo a tu compañero de debate con la afirmación gratuita que acabas de hacer porque no conoces tu propia catolicidad. Código de Derecho Canónico afirma que la Escritura es inerrante, es infalible, pero no sola. ¿Sí? Ah, viste, lo acabas de aceptar, pero no sola, sino que también es el magisterio. Ahora, lo que ustedes nos tienen que probar, que el magisterio también es infalible. Porque acá lo que Gonzalo acaba de decir es una terrible, con todo respeto, ignorancia, ¿no? Al decir, el catolicismo, Cristian Izquierdo está mal porque la escritura no es infalible. Bueno, disculpa, ¿no? Chocolate por la noticia, ¿no? Como dice tu amigo, ¿no? Los católicos también creen que la escritura es infalible. Ahora, lo que ustedes nos tienen que probar, así como creen nosotros, que no es solo infalible, ¿no? Que también el magisterio es infalible. Gonzalo, tienes que probarnos que en el Concilio de Nicea se afirma de que el Papa de Roma es infalible. Tienes que probarnos en el Concilio de Calcedonia que se afirma que el Papa de Roma es infalible. Tienes que probarnos en el Concilio de Trulo donde se afirma que el Papa de Roma es infalible. Tienes que probarnos en el primer Concilio de Nicea que se afirma de que el Papa de Roma es infalible, aunque ya lo dije, ¿no? Tienes que probarnos por lo menos en los 3 primeros concilios ecuménicos de tu iglesia, donde se le da este cargo al magisterio, en este caso tu magisterio católico, apostólico y romano, porque ustedes no vinieron a representar a las iglesias ortodoxas, ustedes vinieron a representar a las iglesias católicas de rito romano. Entonces, usted, Gonzalo, aunque sonría, va a tener que darle evidencia. Y espero que no lo justifique con sonrisas. Nos vas a tener que demostrar que el Papa de Roma tiene el mismo grado ontológico de infalibilidad que tiene la escritura. Si no puedes probar que desde la ontología tu Papa tiene infalibilidad como la escritura lo tiene, da por perdido este debate. Porque tú comenzaste con una afirmación gratuita ad ignorantiam, ¿no? Diciendo de que la escritura no es infalible. Pues bueno, ¿qué crees? Los católicos creen que sí. Ahora nos demuestran los dos que no solo es infalible, sino que también tu Papa de Roma lo es. Por medio del Concilio de Nicea, por medio del Concilio de Calcedonia y por medio también del Concilio de Efeso. Por estos 3 concilios pruébennos que solamente el obispo de Roma, cuando habla en ex cátedra, es infalible. Si no lo hacen, chao magisterio y solo nos quedamos con la escritura. Es todo lo que tengo que decir. Ahí lo paro, 2 minutos 52 segundos. Lo pongo en cerillo el cronómetro. Santi, cuando tú estés listo, yo le doy, tú también al tuyo, para tu participación ahora. Para. Bueno, a ver. Es difícil en 3 minutos, ¿no?
Bueno, cuando quieras arranco. Dame un segundito, espérate. Aquí se me quitó. ¿Y qué pasó? Me cambió el cronómetro. Ok, vamos. ¿Arrancó? Sí, cuando tú Bien, quieras. arranco. A ver, dijo varias cosas Cristian. Número uno, en su intervención inicial dijo dos cosas que quiero interpelar. Número uno, dice, no rechazan otras autoridades, hablando de la sola escritura, siempre y cuando no contradigan a la Biblia, dijo. Bueno, ¿y quién interpreta la Biblia? Cristian Izquierdo. O sea que en el momento en el que alguien, según su propia interpretación, contradiga la Biblia, esa persona ya deja de ser autoridad para. Es una tontería, ¿se entiende? Entonces, ese siempre y cuando no contradiga la Biblia. ¿Quién lo define? ¿Quién es aquel que dice cuándo se contradice la Biblia y cuándo no? Porque si vos le preguntás a un protestante, la Biblia dice de que hay que bautizar bebés. A otro protestante, la Biblia dice que no hay que bautizar bebés. A unos protestantes que la salvación se pierde. A otros protestantes que la salvación no se pierde. A unos que el pueblo de Israel es el verdadero pueblo de Dios. A otros que no. Y así podría seguir dando ejemplos. Entonces, ahí, ¿quién es el que contradice la Biblia? ¿Quién contradice la Biblia? Bueno, depende de a quién le preguntes, número uno. Número dos, de las cosas que dijo en su primera intervención Cristian. Dice, la palabra de Dios que es Antiguo y Nuevo Testamento. A partir de la sola escritura, ¿cómo llega a esa conclusión? ¿Cómo llegas a esa conclusión a partir de sola escritura? Tiene que haber una iglesia que te defina cuál es el canon del Antiguo y Nuevo Testamento para que comiences a hablar de aquellos libros que deben considerarse escritura como tal. Porque si no, sin una autoridad exenta de error que te defina cuáles son aquellos libros que son palabra de Dios, vos no podrías hablar de canon de Antiguo y Nuevo Testamento. Si no, nuevamente se mantiene en pie la famosa pregunta, ¿cómo sabés que Tercera de Juan es palabra de Dios? Dice Carlitos Veloz, tenemos que mostrar que la tradición es para exhortar, redarguir, lo mismo que la Biblia enseña, bueno, la escritura es útil para, etcétera, ¿no? Bueno, fíjate cómo el magisterio de la iglesia y por ende la tradición de la iglesia, que está compuesta por su magisterio, sirve para todas estas cosas y es útil para todas estas cosas y lo enseña la misma Biblia. Efesios 4:11 dice la siguiente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el magisterio establecido por el mismo Cristo tiene este fin. ¿Cuál es? El mismo fin del que habla la Escritura. ¿Por qué? Porque tanto el magisterio como la Escritura pretenden educar al pueblo cristiano. La Escritura porque es revelación, porque es palabra de Dios. Y el magisterio es porque es aquel encargado por el mismo Cristo de interpretar dicha revelación. También afirmaron de que necesitamos demostrar el caso de la infalibilidad de la Iglesia. Bien, lo podemos demostrar y lo podemos demostrar bíblicamente sin apelar a concilios posteriores a los ocurridos en la Biblia. Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, y en 16:4 afirma de que las resoluciones de este concilio eran dogmas para los cristianos y que necesariamente tenían que apegarse a ellos, abrazarlos a ellos para confirmarlos en la iglesia. Ahí está el principio de lo que sostenemos los católicos. Bien, tiempo ahí. Ok, 3 minutos, casi 20 segundos. Está bien. Santi, llámame mi tiempo, por favor. Dale. Y me avisa porque se me puso chiquitico. Mira, el cronómetro. Mira, me cambió. Dale. Yo lo pongo, dale. Ok, bueno. Ok, voy a comenzar en 3, 2, 1, listo. Miren, yo sabía que los amigos Santiago Alarcón y Gonza no iban a tocar los argumentos fundamentales que Cristian Izquierdo y yo le íbamos a presentar. No iban a tocar la estructura de la evidencia de los textos bíblicos que le presentamos y además fueron capaces de decir que el ser humano es el infalible cuando ellos mismos están reconociendo, como Cristian lo corrigió, que la Iglesia Católica Romana sí tiene a la Escritura como infalible. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho más el terreno ganado que ustedes, porque ustedes reconocen que la Biblia es infalible. El problema es que ustedes no demuestran que el Papa es infalible, el Magisterio es infalible, y de hecho, para tratar de acercarse a un caso aproximado, ustedes tienen que ir a la Biblia. Mira lo que dice Santiago Alarcón. Bueno, ¿cómo ustedes saben que la Biblia es palabra de Dios? Tienen que ir al canon. Mira, el tema de la sola escritura no entra en un ámbito de discusión con respecto al canon. Yo pudiera aceptar el canon de los católicos ortodoxos que tienen más textos bíblicos que ustedes y al final nosotros vamos a reconocer que la única palabra infalible es ese conjunto de textos inspirados por el Espíritu Santo. No tiene nada que ver el canon. ¿Por qué?
porque ustedes vienen con un tema que no dominan, no conocen y no pueden defender un caso. Mira cómo Santiago Alarcón también menciona, no, que Will Graham dice una cosa y por lo tanto hay unas divisiones. No, todo cristiano histórico de línea evangélica y de línea protestante histórica va a reconocer puntos esenciales como la sola escritura, que es un principio epistémico. Aquel que violente elementos fundamentales de ese principio, por lo tanto nosotros no le damos ese reconocimiento. Ahora, ustedes lo que tienen es que resolver cómo ustedes, teniendo un papa infalible que no lo pueden defender, cómo ustedes tienen interpretaciones distintas de la palabra de Dios. Ejemplo, ustedes dicen que Apocalipsis capítulo 12 es María, otros sacerdotes dicen que no, que es la iglesia, otros sacerdotes dicen que no, que es el pueblo de Israel. Ustedes tienen problemas también yendo a la palabra de Dios con distintas interpretaciones. Algún grupo dijo que fiducia súplican es antibíblico, otro grupo dice que no, que fiducia súplican permite que ustedes puedan bautizar a personas del mismo sexo porque son parejas y se van como pareja para su casa. Además, un montón de otras cosas. Y de hecho, la historia cristiana en los padres apostólicos muestra que ellos están más apegados a nosotros porque, en definitiva, aunque ellos tenían discrepancias, diferencias, ellos iban a la palabra de Dios para que la palabra de Dios pudiera corregir cualquier ataque en contra de doctrinas fundamentales. ¿Qué más dice Santiago Alarcón? No, a ver, infalible es el sujeto, no la Biblia. Bueno, eso es una afirmación gratuita de ustedes. Ustedes van a tener que demostrar cómo el sujeto es infalible. Ustedes van a tener que probar con un texto bíblico que el ser humano es infalible, que tiene una parte ontológica para que sea también infalible como Dios y la palabra del Señor. Mira lo que dice Santiago Alarcón tratando de defender el caso de la infalibilidad. Él me cita Efesios capítulo 4 versículo 11 para el magisterio, pero es que nosotros los que somos sola escritura sabemos que la Biblia conforma magisterio. De hecho, es la Biblia que dice formen obispos, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, a la luz del razonamiento mismo de la guianza del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, Santiago Alarcón, tú me estás demostrando algo que nosotros creemos con el principio de sola escritura. Tú tienes que mostrarme a mí algo que la Biblia que diga el máximo pontífice es infalible. Lo dejo hasta ahí. Gonza. Bien, me toca, ¿no? Dale. Bien, voy. Cristian, hablé del concilio de Nicea II, el último concilio ecuménico que tanto ortodoxos como católicos estamos de acuerdo. El último concilio ecuménico. Y no estoy hablando de infalibilidad papal, estoy hablando de que vos comenzaste diciendo la sola escritura, no, rechaza otra autoridad. Sí la rechaza. Rechaza la autoridad que a vos te conviene rechazar. Porque en el concilio de Nicea II se condena los iconoclastas, las personas como vos, que no veneran imágenes. Esa parte de la historia, esa parte de la autoridad, vos selectivamente la rechazás. ¿Ustedes guardan esa tradición? ¿Guardan eso que ustedes pueden llegar a tener en cuenta? No. ¿Por qué? Porque son selectivos. Infalibilidad dice que la Biblia es infalible. Ok, vamos a hacer un ejercicio acá en vivo y en directo. Tengo una Biblia, le voy a preguntar algo. ¿Tengo que bautizar bebés? Esperemos que responda, a ver. ¿La salvación se puede perder? Es infalible. La respuesta que me dé va a ser infalible. Estoy esperando, Vamos, estoy en un debate. ¿Me contestás, por favor? ¿Puede la mujer ser pastora? No, no va a responder, porque ese trabajo lo tienes que hacer vos. Entonces, esto no contiene error. Pero vos, cuando vengas a hacer un trabajo hermenéutico acá para descubrir qué es verdad, qué es sana doctrina y qué es heterodoxia, vos vas a tener que ser infalible al momento de hacer este trabajo. Porque esto no habla, querido. Entonces, Carlos dice, tenés que demostrar que la tradición sirve para exhortar, como la Biblia sirve. Te lo demuestro, Carlos. Ignacio de Antioquía, cerca del año 105, 106, más o menos antes de su martirio, exhorta a los cristianos diciéndole que se aparten de los docetas. ¿Por qué? Porque los docetas no confesaban que la Eucaristía era carne de Cristo, algo que ustedes no confiesan. Ignacio de Antioquía, parte de la tradición católica, que no está en la Biblia, es extrabíblico las cartas de Ignacio, exhorta a los docetas, a los cristianos, para que se aparten de los docetas, de gente que creía como ustedes, chicos. Carlos dice, el canon no tiene que ver con la sola escritura. ¿Cómo el canon bíblico no va a tener que ver con la sola escritura cuando la sola escritura dice por definición que solo la escritura es autoridad infalible? ¿Y quién me dice que es escritura, chicos? ¿Quién me dice a mí que es escritura? Si yo tengo que sostener que solo la Biblia, solo la escritura es la única autoridad infalible, y el tema del canon no es un tema para charlarlo, para debatirlo, ¿y cómo sé que es escritura? ¿Quién me dice a mí que es escritura? Por eso es que ustedes tienen un gran problema. Por eso tienen que decir, los más honestos, que el canon sigue abierto.
¿Por qué? Porque tiene que lidiar con estos problemas. El protestantismo es un callejón sin salida. Nada más. Listo, Gonza. Le toca a Cris. Ok, bien. Márcame mis 3 minutos, Dale, dale, dale. ¿Me avisas? Tu micrófono, Carlos. Dale, te lo marco yo, Cris. No. Sí, espera. Santi lo lleva también. Ya Santi está. lo lleva. Listo, va. Voy. Listo. Perfecto. Yo reafirmo lo que dije, ¿no? Toda autoridad es admisible, pero no es infalible, mientras estas autoridades no contradigan lo que está escrito en la palabra de Dios. Y para tu mala noticia, y para tu mal chocolate, y para tu mala noticia, querido Gonza, el segundo concilio de Nicea, el que tú dices que es tu autoridad, contradice lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque ¿qué dice el segundo concilio de Nicea? Esto lo puedes ver en el Denzinger numeral 656, que tienes que adorar y tienes que honrar y tienes que hacerle culto. ¿A quién? A la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo, dice. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios tiene un lenguaje totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículo 29, dice, siendo pues linaje de Dios. Acá está la escritura en contra de tu segundo concilio de Nicea. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. La pregunta que Gonzalo y espero Alarcón se hagan, ¿cómo es que el segundo concilio de Nicea, donde se nos demanda darle culto y honrar y adorar a Cristo en una imagen, no contradice este versículo bíblico cuando está diciendo que no debemos ni siquiera ni de pensar que la divinidad, o sea, que Jesucristo, a no ser que los dos que tengo abajo crean que Jesucristo no es divino, ¿sí?, sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre, cosas que el segundo concilio de Nicea nos demandan que adoremos a la imagen del Señor Jesucristo, honremos tallada, moldeada, bajo cualquier tipo de artefacto. Y también contradice la Biblia, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 en adelante, donde dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él harás culto, ¿sí? Culto. Te recuerdo lo que dice tu Denzinger, ¿no? Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada con honor, igual que los libros de los santos evangelios, y más abajo también dice sobre la Inmaculada Madre suya, que sea no solamente honrada, sino adorada, y quienes no lo hagan sean anatemas. Disculpen, nosotros no podemos aceptar esto, porque el segundo concilio de Nicea, en el que tanto te estás amparando como autoridad, es una autoridad que va en contra de lo que está escrito. A mí la Biblia me dice que no tengo que hacer esculturas, ni de la divinidad. Y por si acaso, Gonzalo, Jesucristo es divino. Y a mí me dice que no lo puedo comparar ni a oro, ni a piedra, ni a material de ningún artífice creado. Y las imágenes que tú adoras de Cristo son de piedra, de oro y de algún artífice creado. Así que tú no me puedes decir, tú dices que eres sola escritura, pero no respetas la autoridad del segundo concilio de Nicea, obvio, porque la sola escritura solamente va a respetar las autoridades que no vayan en contra de la palabra de Dios. Y tu segundo concilio de Nicea va en contra totalmente de lo que está escrito. Se terminó. De Dios. Lo siento, no adoramos ni damos culto a las imágenes. Lo siento mucho. Bien, buenísimo, voy yo. Arranco en 5, 4, 3, 2, 1. Va, primero, me da fiaca hablar de honrar las imágenes y todas esas cosas. Me parece que no tiene sentido discutir eso, así que voy a hacer como que Cristian no dijo nada. Punto número 1. Carlitos Veloz habló en su segunda intervención o en la primera, no recuerdo, acerca de que la Biblia es la única inspirada y por ende, básicamente, es la única infalible. Mi pregunta es la siguiente: si infalible quiere decir que está libre de error, ¿la única forma que Dios tiene para librar de error a alguna autoridad es inspirándola? O sea, Dios, si no es por medio de la inspiración, no puede hacer que una autoridad, evitar que una autoridad caiga en el error. Evidentemente puede hacerlo. Es Dios, muchacho, es Dios. Entonces, claramente lo puede hacer. Ese argumento del soplo de Dios, el Theos Nustos, o esto de los grados, ¿no? Como habló del grado antológico, la verdad, mucha peroralta, mucho tecnicismo, pero no hay nada más ridículo que ese argumento. Y se lo digo a todos los que lo sostienen, porque en definitiva ustedes están haciendo un copy-paste de lo que algunos sostienen que terminan siendo o cayendo en el ridículo.
Esto es una tontería, reitero. ¿Que acaso la única forma que tiene Dios para evitar que una autoridad caiga en el error es inspirándolo? Muchachos, estamos hablando de Dios. Dios puede evitar que una autoridad caiga en el error. Y en definitiva, eso es lo que sostenemos los católicos respecto a la infalibilidad del magisterio, que Dios evita en ocasiones, cuando se hacen declaraciones dogmáticas, que dicha declaración contenga error. ¿Acaso la única forma de conseguir eso es inspirándolo? No. Pregúntenle a cualquier profesor de filosofía, muchachos. Eso punto número 1. Punto número 2. Carlito Veló dice, tenemos que probar la omnisciencia del Papa. ¿En qué momento la Iglesia Católica sostiene que el Papa es omnisciente? O sea, Carlito, de verdad, no combatas muñecos de paja. Bajemos un cambio con la falacia. Eso es una falacia. La Iglesia Católica no sostiene que el Papa es omnisciente. Por otro lado, bueno, lo del grado ontológico es una verdadera tontería. A ver, y además eso de lo del grado ontológico. ¿Que acaso la Biblia es una extensión de Dios? ¿Es acaso la Biblia una extensión de Dios? Y si la Biblia es una extensión de Dios tal y como lo proponen algunos, inclusive al parecer ustedes, ¿la Biblia debería ser adorada? ¿Adoran a la Biblia? Porque si no es una extensión de Dios, guarda con eso, guarda. Por otro lado, pregunto, ¿podrían ustedes demostrar que la Biblia es infalible? ¿Podrían demostrarlo? Y no me vengan acá a querer demostrar que la Biblia es infalible utilizando la Biblia porque estarían cayendo en una falacia de circularidad. ¿Cómo demuestran ustedes sin una autoridad externa a la Biblia que la Biblia es infalible? Demostrámelo. Por otro lado, y por último, ustedes lo que tienen que mostrar, muchachos, es que la sola escritura es una enseñanza apostólica. Y según ustedes, las enseñanzas apostólicas solamente se conservan en la escritura. Por ende, muéstrenme bíblicamente la sola escritura. Listo. Ok, detener. Llámelo tú, Santi, ¿eh? Listo. Vamos a darte palo a ti. 3, 2, 1. Santiago Alarcón, el ridículo que va a estar delante del trono de Dios, avergonzado serás tú. Porque tú estás diciendo que el término teonustos es implicado en el texto que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Para ti eso es ridículo, porque cuando Dios está inspirando a los apóstoles, está inspirando el poder de su palabra. ¿Qué dice Jesucristo? Que su palabra son espíritu y son vida. Y para ti, que no conoces el evangelio, no conoces al Espíritu Santo, no tienes la guianza del Espíritu Santo, entonces estás llamando ridículo al poder de Dios en su palabra. Entonces yo pediré por ti esta noche para que Dios te perdone, porque lo que estás diciendo acá es una blasfemia. Segundo punto, claro que la Biblia muestra la perfección y la infalibilidad misma en el testimonio interno, y te lo voy a probar. Toma lápiz y papel para que aprendas algo alguna vez en tu vida. Cuando tú te vas al texto de Salmos capítulo 19, versículo 7 en adelante, que dice, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son perfectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. ¿Tú sabes lo que significa esto en hebreo? Teminá. ¿Sabes cuál es el concepto teminá? Perfección, infalibilidad, pureza. Todo lo que corresponde al poder de la palabra de Dios. Por eso Cristo, cuando refutó a Satanás, que Satanás estaba pensando como ustedes en el desierto, Jesucristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ustedes quieren ridiculizar a Cristo, pero quedarán ustedes ridiculizados. Ahora, te voy a demostrar que ustedes tampoco siguen una tradición oral. Por eso ustedes no la pueden demostrar aquí. Por eso no pueden demostrar la infalibilidad de un papa, la infalibilidad de una tradición oral, que al final de cuentas, ustedes ni siquiera saben lo que es una tradición oral. ¿Qué fue lo que los apóstoles le dijeron en una tradición oral que no está plasmada en la Biblia como doctrinas y también para entender dogmas fundamentales de la palabra de Dios? Ireneo de Lyon, para que tú refutes a Ireneo de Lyon. Tenemos la escritura de los profetas y los apóstoles como el único, oye, ojo con esto, Santi, como el único fundamento de nuestra fe. ¿Sabes lo que significa la palabra único, Santi? ¿Sabes matemáticas? ¿Sabes conceptos lógicos? Ya que tú quieres venir aquí a hablar de filosofía y no ni siquiera sabes lo que es ontología en la palabra de Dios, no sabes lo que es una transmisión de una inspiración que viene ontológicamente del poder de Dios, porque la palabra de Dios dice que es ella la que produce la fe, es ella la que nos corrige, redarguye, instruye. Ahí no dice la tradición oral o el papa, la infalibilidad de un papa. Ahí la Biblia solamente te está hablando de la escritura inspirada por Dios. Además de esto, Santi, se te olvida lamentablemente lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, por encima de todo, más segura. ¿No tienes conceptualización? ¿No sabes lo que tú entiendes, Santi, cuando tú mismo argumentas diciendo que el Espíritu Santo inspirando teonustos ontológicamente, eso es una ridiculez para ti?
será para ti y para todos aquellos que no conocen el Evangelio. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el día que alcanza el lucero de la mañana y salga en vuestros corazones. Ahí está tu evidencia interna. Gracias. ¿Voy yo? ¿Se escucha? Se escucha. Bien, bueno, voy yo, arranco. No se pongan nerviosos, dejen que terminen la idea, que yo dejo que ustedes la terminen, ¿eh? No se pongan nerviosos. Bueno, ¿me volvés al cero mi cronómetro? Dale. Y llévamelo. Lo llevo, va. Voy. Bien, Nicea 2 contradice la palabra de Dios. Firma Cristian Izquierdo. Chicos, todos los ortodoxos, toda la cristiandad de aquel entonces, estamos todos condenados. Firma Cristian Izquierdo, chicos. Bueno, demos vuelta a la página. Se cumple lo que yo predije, claro. Ellos van a estar de acuerdo con lo que ellos se encuentren de la tradición en la Biblia. Ellos van a ir a la escritura y van a decir, bueno, de la tradición y los concilios, yo puedo encontrar esto, lo creo. Yo no encuentro esto otro, no lo creo. ¿Saben quién hace eso? Los unicitarios, chicos, la gente que ustedes critican. Van y buscan la Trinidad. No la encuentro. ¿Dónde la encuentro? En un concilio católico. Entonces la rechazo. Y son hermanitos que ustedes critican. Mi consejo, vayan, denles un abrazo a los unicitarios, festejen y que viva la sola escritura, porque esa es la consecuencia lógica de lo que ustedes abrazan. Ellos, como no encuentran la Trinidad en la Biblia, simplemente la rechazan. Ustedes no encuentran en la Biblia las prácticas católicas y por más que te hagas el dormido veloz, sabes que esto es así, no lo vas a poder sostener. Entonces lo rechazan. Lo mismo que hacen los unicitarios, lo mismo que hacen los testigos de Jehová, lo hacen ustedes. Ustedes solamente están un poquito más apegados a la ortodoxia gracias a Roma, ¿no? Deuteronomio 9:6, Carlos, para vos. Deuteronomio 9:6 relata una escena en la que Moisés recibe de parte de Dios los escritos en la tabla de la ley. ¿Sabés qué dice ese pasaje? Escritos con el dedo de Dios. ¿Vos creés que cuando hay alguien, vos creés que cuando está presente la intervención de un agiógrafo es palabra de Dios? ¿Creés en el Evangelio de Lucas, Juan? ¿Creés en la Biblia porque está presente? Hay un agiógrafo. La pregunta que yo te haría ¿es palabra de Dios los que escribió el mismo Dios en las tablas de la ley? ¿A partir de cuándo, Carlos? Porque ahí no hay un agiógrafo que interviene. Ahí es el dedo de Dios. ¿Y eso se considera para vos palabra de Dios? Seguramente para vos no, porque no hay ninguna persona humana que intervenga. Entonces para vos no sería palabra de Dios. Y la respuesta es que sí, es palabra de Dios, porque lo escribió el mismo Dios. La pregunta que yo te digo es, ¿eso es palabra de Dios recién cuando queda registrado en los escritos del Antiguo Testamento? ¿O cuando planteamos el caso histórico y nos ponemos en la escena del monte? A partir de ahí es palabra de Dios. La respuesta que des te va a meter en un lío bárbaro. Y volviendo al tema, punto número 3, al tema de los concilios, se cumple lo que dije al comienzo. Tanto Cristian como Carlos, como todos aquellos hermanos que sostienen la sola escritura, lo que van a hacer es ir a buscar en la tradición aquellos que pueden sostener con la escritura, con la interpretación que ellos le den a la escritura. Si la interpretación de ellos se encuentra en la escritura y en la tradición, lo van a tomar, si no lo van a desechar. Es exactamente lo mismo que hacen los hermanos que ellos van a llamar sectarios. Los unicitarios le dicen a ellos, ustedes son católicos romanos infiltrados, porque sostienen dogmas católicos. Y lo bien que hacen en sostenerlos, nadie se los critica. Listo. Reconozcan que... Bueno. Perdón, se terminó el tiempo. Dale. Bien, va Cristian. Bueno, voy con mis 3 minutos. Voy a refutar totalmente al señor Gonzalo, que viene a decir que la Trinidad sale de sus concilios. La Trinidad no sale de tus concilios. ¿Sabes de dónde sale la Trinidad? La Trinidad sale de la palabra de Dios, esa a la que tú rechazas. Y lo cito, ¿no? Para pasar contigo, para no desperdiciar mi tiempo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 15... Más lectura bíblica dice, Jesucristo declara, vosotros juzgáis según la carne, así como las 2 personas que tenemos acá están juzgando según la carne. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Ay, mi madre, parece que estoy debatiendo con 2 unicitarios, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí
y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por lo tanto, ahí la teoría de que la Trinidad la sacamos de los concilios queda totalmente refutada porque se encuentra completamente en la palabra de Dios. La persona del Padre que da testimonio de su Hijo y el Hijo que da testimonio de sí, y ese evento fue inspirado por el Espíritu Santo. Así tienes la Trinidad completa. No necesitamos estos concilios para poder afirmar la Trinidad, porque ya los padres de la iglesia antes del concilio podían dar el concepto de Trinidad. Pasando de tu ridículo argumento que fue reducida por la palabra de Dios, voy con Santiago. A ver, Santiago, ¿cómo es eso que en la Biblia nosotros no podemos definir que la palabra de Dios es perfecta? O dame otro concepto que no... perdóname, pero lo perfecto es que no tiene error. Dime algo que sea perfecto, que no tenga error. Y de hecho también dice que es intachable. Te lo cito. Salmos, capítulo 19, capítulo 19, versículo 7 dice: la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en el siguiente capítulo dice, en el versículo 30, el camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Por lo tanto, tienes dos versículos bíblicos de dos capítulos seguidos que afirman primero que la palabra de Dios es perfecta, y algo que es perfecto es algo que no tiene error. Y por lo otro, en otro versículo siguiente dice también que es intachable, como que el Espíritu Santo se estaba preparando para este momento, para decírselos en su cara, que desde la Biblia, yo les puedo decir a ustedes dos que la misma Biblia da testimonio de sí cuando dice que es perfecta, no tiene error, y que es intachable, que no tiene ningún tipo de corrección. Testimonio mismo de la Biblia, ¿no? Ahora, yo necesito que ustedes digan versículos que prueben la palabra de Dios no es perfecta, tiene errores. La palabra de Dios sí se puede tachar. ¿Por qué? Porque acá hay algo mal. Sin embargo, la Biblia da testimonio de sí misma que es perfecta. Tendrías que probar que lo perfecto no es algo que... Te entendimos. Quédate tranquilo que te entendimos. Sí, espero que lo refutes nomás. Sí. Bueno, voy yo. 5, 4, 3, 2, 1. Va. Bueno, todos son testigos de que, mirá, ni siquiera necesité presentar los argumentos que tengo a favor de mi postura, solamente cité algunos y ni siquiera esos que cité fueron en algún momento respondidos, ¿no? Así que bueno, los dejo ahí para que en algún momento los quieran responder. Dice, cuando Dios está inspirando a los apóstoles, dice Carlitos Veloz. Bueno, ese texto que está citando es el de Primera de Pedro, capítulo... Segunda de Pedro, primero, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que ese texto que está citando Carlitos Veloz para la inspiración del Espíritu Santo, la misma Biblia enseña que es cuando hablaron. Es interesante. Número 1. Número 2. Dice, la palabra de Dios es perfecta. Chocolate por la noticia, Carlitos y Cristian. De verdad, la verdad que en estos 2000 años de Iglesia Católica no sabíamos que la palabra de Dios era perfecta. Ahora, lo que ustedes tienen que demostrar es que sin una iglesia infalible, ustedes tienen que demostrar que cada uno de los documentos que forman parte de la Escritura son infalibles. Y acá caen en terribles falacias tanto uno como el otro, que ahora las voy a señalar. Dice Carlitos Veloz, sumándose a lo que dijo Cristian citando un salmo, me parece, ¿no? Segunda de Pedro 2.19 habla de la palabra profética más seguro. Ahí está tu evidencia interna. O sea que, Carlitos, la forma de razonar de Carlos Veloz, apologeta protestante, y Cristian Izquierdo, cristianismo inteligente, es justificar una idea a partir de una falacia circular. O sea, porque este documento dice que es palabra de Dios, yo creo que es palabra de Dios. Chicos, así no se justifica absolutamente nada, porque si ese fuese el criterio, ¿qué deberíamos de creer acerca de muchos otros documentos que fueron excluidos de las Escrituras y mismo de la lectura de los primeros cristianos, como documentos gnósticos? ¿Qué deberíamos creer? ¿Deberíamos creer acerca del testimonio interno que estos documentos dan? Evidentemente no. Entonces tiene que haber otra razón que justifique lo que ustedes creen. Yo creo que la Biblia es infalible porque la Biblia así lo dice. Eso es falaz. Tienen que ir nuevamente a lógica 1. Luego, a ver, la Trinidad dice sale de la palabra de Dios. Chocolate por la noticia. Nuevamente, de verdad, no lo sabíamos.
Claro que lo que nosotros aprendemos como cristianos viene de la revelación, que es la palabra de Dios, que ha sido comunicado por medio de dos vías, la escritura y la tradición. Entonces nosotros no rechazamos lo que enseña la escritura. Ahora, la cuestión es cómo definimos la doctrina de la Trinidad, de la doble naturaleza de Cristo. ¿Cómo la definimos? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cómo establecemos con seguridad? Porque la Biblia no la define. La Biblia habla de ello en un sentido muy embrionario. Está recién dándose a luz, está recién dándose algunas luces respecto a lo que luego la iglesia va a desarrollar y de lo cual ustedes se toman de eso. Bien. Ok, Santi, prepárame el mío, ven. Dale. Vamos a ayudarte, vamos a ayudar a mis hijos acá. Métele bomba, mi negro. Vámonos con bomba. Yo vine suave, tranquilo. Mira, yo estoy tranquilo. En 3, 2, 1, vámonos con bomba. Oye lo que dice Santiago Alarcón. Primero, tus sofismas no te están ayudando porque tú dices argumentos que no responden. Santiago, yo te expliqué por qué se dice ahí, hablaron siendo inspirados. O sea, tú le estás dando validez al principio de sola escritura. La misma Biblia lo dice. Tú acabaste de entregar el debate aquí ahora mismo. La misma, tú mismo anotando, tus sofismas te traicionan. La misma Biblia lo dice. ¿Quién te lo dice, Santi? ¿A dónde tú tuviste que acudir? ¿Cuál fue la fuente que tú usaste? ¿Quién fue que te habló ahí? ¿Cuál es la palabra que tú estás usando? La palabra de Dios, Santi. La misma Biblia lo dice. ¡Pam! ¡Pum! ¡Rupum! ¡Pum! Santiago, por Dios, tus sofismas te traicionan. Mira lo que dicen. Justifican una idea, incluso menciona documentos gnósticos. Santi, el que no justifica ni siquiera mínimamente una mínima idea eres tú. Nosotros te estamos citando la palabra profética más segura, la palabra inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir. Te mencioné un término, teminá, en el Antiguo Testamento que dice que es perfecta, es infalible, es pura, pero tú no me traes el Papa, no me traes el magisterio, no me traes tu tradición oral que no se sabe lo que es, tú no tienes absolutamente nada. Entonces, yo lo que quiero es que tú abordes esos temas. Ahora bien, yo le voy a decir al amigo Gonza, que es el que está peor que tú, está muy mal, con todo respeto. Mira, Gonza, tú debes de enfrentar el problemón que tuvo. ¿Sabes quién? Honorio, tu papa Honorio I. ¿Sabes por qué? Porque Honorio, siendo papa, estableciendo doctrinas en tu iglesia, defendió el monotelismo. Y tú vienes a acusarnos a nosotros de unicitario cuando ni siquiera tú entiendes mínimamente cuáles son los argumentos que te dimos, cuáles son los silogismos que te presentamos. Y eso que lo estoy haciendo de memoria rápidamente, pero yo sé que ustedes no me siguen el paso. Tú tienes que enfrentarte a Honorio, que es un papa que está en tu lista, un papa que era un blasfemo, un hereje, con una doctrina totalmente blasfema y herética en contra de Cristo, y apoyó por décadas, siendo papa de tu iglesia católica apostólica romana de rito latino, que no aparece en la Biblia. Tú insistes todavía con el canon bíblico. Este tema no se trata del canon bíblico, este tema se trata de que la palabra de Dios es infalible. Ahora tú tienes que probar que ella no es la única infalible. ¿Cuándo lo van a probar? ¿Cuándo? ¿1 año, 2 años, 5 años? Santi, vas a agotar todo tu canal atacando la sola escritura sin probar la infalibilidad de tu papa. Muéstrame ontológicamente en la Biblia el papa fulano de tal es infalible, él tiene el teonustos internamente, y cuando yo dije que era omnisciente, tampoco sabe lo que es la infalibilidad. La infalibilidad implica que el papa tiene que tener un conocimiento absoluto para establecer por vía de él, porque él tiene un carisma, tiene que establecer dogmas, pero esos dogmas que él establece no están en la palabra de Dios. Así como tú le dijiste a Cristian Izquierdo, yo no te puedo probar la asunción de María, mataste el dogma de la asunción de María, y tu papa de manera infalible estableció la asunción de María. Entonces, como tú no lo puedes probar, tampoco puedes probar ontológicamente esa infalibilidad del papa con un conocimiento omnisciente para saber que María ascendió a los cielos en el siglo XIX, que lo establecieron de esa manera. Entonces, estás peor, cada vez peor. A ver, ¿cómo yo te voy a seguir ayudando? Bueno, pues sigan refutando a los padres apostólicos. A ver, no, te voy a citar un tiempo. De la iglesia. Agustín de Hipona. Ni debo atribuir la autoridad a los escritos de los hombres de la iglesia, ya que los obispos o concilios que no puedan pensar lo contrario de lo que está en ellos, si por casualidad encuentran algo diferente a la verdad que ha sido revelada en la escritura. Lo que te pasaron no lo puedes leer. Pero tienen que te pasaron ya no lo puedes leer. Pero tienen que dejar que yo termine la idea, porque Santi te lo da los segundos. Todos contamos con el mismo tiempo. Charlie, recordemos que en tu primera intervención te dimos 1 minuto de más, ¿eh? O sea, ¿querés que te sigamos dando tiempo? No tengo problema. Si querés, para vos son 5 minutos, no tengo problema. No, porque cuando tú dices tiempo, tú dejas que yo termine la idea. Bueno, está bien, no importa, no te preocupes. Gracias. Yo les regalo 10 minutos si ustedes quieren. Dale. Santi, ¿voy? Dale. Bueno, me gustaría empezar con una canción, ¿no? Chicos, Primera de Clemente cumple con los criterios, pero está fuera del canon. ¿A qué se debe, genio? Bueno, ¿a qué se debe? Y bueno, no lo van a saber nunca a qué se debe. Y bueno, ¿qué va a hacer? Va a quedar en el olvido. Dice Cristian,
la Trinidad está en la Biblia. Claro, que estén algunos pasajes embrionarios, son los mismos pasajes que los unicitarios hermanitos tuyos que tienen diferentes perspectivas de las que vos tenés, interpretaciones de las que vos tenés, son los mismos pasajes que ellos van a utilizar para refutarte a vos. Los mismos, son los mismos pasajes que ellos van a utilizar para refutarte a vos. Entonces, ¿estamos hablando de germen? Sí, el germen está. Ellos tienen la puerta abierta que ustedes abrieron en el cisma del siglo XVI para refutarlos a ustedes. Les van a pagar con la misma moneda. Con la misma moneda te pagué. Bien. Voy a leerte lo que es la definición de crecer en el cristianismo verdadero. Yo no puedo tener inferencias porque después se cruza con un unicitario y el unicitario lo va a ultrapacatear con los mismos versículos que vos vas a tratar de demostrar la Trinidad. Dice Carlos, bien, hay que demostrar que no solo la Biblia es infalible. Carlos, te la demuestro. Mirá, en el siglo I dice lo que dijo Santi, hablaron. Inspirados por Dios, hablaron. Es decir, que en el siglo I, si nosotros tenemos hablaron y no solamente escribieron, quiere decir que en el siglo I para los cristianos primitivos hay dos vías de revelación, la escrita y la oral. Chicos, bienvenidos al catolicismo. Carlos dice, Honorio, el papa hereje. Ok, bueno, vamos a suponer que lo de Honorio ya está recontra explicado. Vamos a suponer un hereje. Los papas predican herejía. Bien, los pastores también predican herejía. Hay un pastor muy conocido, un pastor de uno de sus amigos, ¿no? Que dice que Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo se disolvió. ¿A qué iglesia voy, Carlos? Ok, el catolicismo está mal. ¿A qué iglesia voy? ¿Dónde está la verdad? ¿Tienen concepto de verdad ustedes? No, tienen opiniones. ¿A qué iglesia voy? No pueden. No me pueden predicar ustedes un cristianismo conciso y concreto. Prueba que la Biblia no solamente es la única infalible. ¿Qué autoridad a ustedes le dijo que es escritura y que no? Esa es la autoridad infalible. ¿Cuál es la autoridad infalible? La autoridad de la iglesia. Una autoridad por fuera de esto. ¿Por qué? Porque si no caemos en la falacia circular. La Biblia dice que es un axioma y la sola escritura es un axioma y la Biblia dice que es palabra de Dios porque la Biblia... No. Hay un árbitro. Hay algo que está fuera de acá para decirte, es de acá y acá. Un erudito, F.F. Bruce, dice que en los concilios del norte de África fueron los primeros concilios en donde se dedicó la iglesia a presuponer un canon, una regla de medición, y donde se ponen las primeras bases para sostener el canon del Nuevo Testamento. Perdón. Bueno, voy yo. ¿Les parece la última ronda? Esta va a ser la última ronda. ¿Les parece bien la última ronda? Sí, esta va a ser la última ronda. ¿Vale? Contrólame mi tiempo, Carlos, por favor, me avisas. Dame un momentico, Chris, sí, dame un momentico que se me cierra acá. Ahora sí, cuando quieras. Bien, inicio. Creo que Santiago debiste elegir un mejor compañero de equipo, ¿no? Porque realmente es pésimo, nivel muy bajo, ¿no? Está tratando de utilizar los argumentos unicitarios para tratar de negar la autoridad de la Escritura y la infalibilidad de la Escritura que cree también la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, ¿a quién trajiste? ¿Un unicitario? De hecho, yo simplemente comento lo que pasó cuando Jesucristo, dice la palabra de Dios, estaba yendo a bautizarse. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si acto seguido nos relata la Escritura, no los concilios, que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. Puedes ver ahí 3 personas, Cristo en el agua, la voz del Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendiendo en una paloma. 3 personas en una misma escena. Por lo tanto, no me vengas, Gonzalo, que la Trinidad proviene de tus concilios a los que tú consideras infalibles, sino que la Trinidad está totalmente escrita y totalmente visualizada en la palabra de Dios. Palabra de Dios que por lo visto no has estudiado porque tienes argumentos unicitarios y con esos argumentos unicitarios pretendes apoyar a Santiago Alarcón. De hecho, lo estás hundiendo más. No me concentro más en ti porque es perder totalmente el tiempo. Santiago Alarcón, yo te dije que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dime, ¿qué? Tienes que probarnos que tu papa es esa lámpara que en todo tiempo nos alumbra en nuestro camino. Yo te dije a ti que está escrito en Salmos capítulo 19, versículo 7, que la palabra de Dios es perfecta. Tú en este debate nos tienes que probar que tu magisterio es perfecto, que el Papa es perfecto, porque el antónimo de perfecto es imperfección. O sea, que hay algo malo ahí, que hay algo que es falible, que algo está fallando. Entonces, si tú en este debate
Y no me vengas con que yo no tengo que abordar eso. Eso simplemente se llama escapar del argumento, porque no tienes la forma en cómo abordarlo. Aquí nos abordas cómo tu magisterio es perfecto. Tú dijiste que nosotros nos vamos a demostrar por la misma escritura que ella da testimonio de sí, que es infalible, que es intachable, que es perfecta. Lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice en el mismo Salmos que la palabra de Dios es intachable, y lo cito, ¿sí? Salmos capítulo 19, versículo 7, y Salmos capítulo 18, versículo 30 al 32, tu palabra, oh Dios, es intachable. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Versículo 7 del capítulo 19, la palabra de Dios es perfecta. Tú nos tienes que demostrar que estas mismas características ontológicas tiene tu Papa de Roma, ese que está bendiciendo parejas del mismo sexo, ese que ha aprobado que los trans sean padrinos de bebés, ese que ha aprobado que en estos momentos hayan sacerdotes que en su condición de homos quieran ser. Pruébanos que tus papas tienen este mismo poder ontológico que dice la Biblia. Pruébalo. Ok. Voy yo. Excelente. Después Carlito y va Gonza y terminamos. Arranco en 5, 4, 3, 2, 1, va. Chicos, no hace falta recordar de que yo presenté una serie de argumentos que no fue ninguno abordado, absolutamente ninguno. Hicieron como que pasó desapercibido, ninguno. Y eso que no terminé la cantidad de argumentos que tengo en contra de la sola escritura, pero no hizo falta porque ninguno de ellos fueron abordados. Y cada uno de los pseudoargumentos que presentaron estos chicos, todos fueron contestados por nosotros. En cambio ellos, ninguno. Demostraba bíblicamente la infalibilidad de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 en adelante. La iglesia es fundamento y baluarte de la verdad. Si la iglesia es fundamento y baluarte de la verdad, ¿se puede corromper? Evidentemente no. Y si se corrompió, el plan de Cristo y las promesas de Cristo fallan. ¿Se entiende? Por causa de que creemos en las promesas de Cristo y su cumplimiento, por causa de quién es Cristo, es que afirmamos de que la iglesia no se puede corromper. Pero ellos creen que sí. Y de hecho, la justificación de su existencia es que la iglesia que Cristo fundó se corrompió. Y se corrompió tanto que no solamente la iglesia se corrompió, sino que según ellos también la Biblia se corrompe. ¿Por qué? Porque fueron manipulados los textos originales. Y ahí viene el problema de la crítica textual. ¿Es palabra de Dios la perícopa de la mujer adúltera? Ninguno de los dos va a responder a eso. ¿Es palabra de Dios el final largo de Marcos? Ninguno de los dos va a responder eso. ¿Por qué? Porque no tienen magisterio. Lo único que tienen es opiniones de la crítica textual que varía según, bueno, cómo sopla el viento, hacia qué dirección va el viento. Pero ellos no solamente creen que la iglesia se corrompió, sino que la Biblia también se corrompió porque hubo escribas que manipularon estos textos. Y por ende no sabemos si todavía hay textos que no han sido identificados, pero que han sido manipulados. Y por ende que no son palabra de Dios. Ellos no pueden decir qué es y qué no es palabra de Dios. Por otro lado, reitero, no pasaron un solo versículo en el que enseñen que la Biblia enseña sola escritura. ¿Es sola escritura doctrina apostólica? Evidentemente no lo es. Y si lo fuese y fuera tan claro, ellos mostrarían cómo los apóstoles enseñaron sola escritura, pero no mostraron ninguno. Es más, se inclinaron únicamente a dar textos en donde se justifica la infalibilidad de las escrituras, presuponiendo obviamente que esos textos son inspirados por Dios. Pero eso también lo creemos los católicos, chocolate por la noticia. Hace 2000 años que lo venimos predicando. Cuando surgió tu iglesita hace 15 días atrás, eso ya lo venía predicando hace 2 milenios la iglesia católica, Titán. Por otro lado dice, al ser infalible debe ser omnisciente. El Papa, al ser infalible debe ser omnisciente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los hagiógrafos, los autores de la Biblia, cuando fueron inspirados, eran infalibles en el momento de la inspiración? ¿Acaso estos hagiógrafos eran también omniscientes? El apóstol Pablo cuando estaba escribiendo Romanos, ¿era omnisciente? Porque estaba siendo inspirado y por ende el autor estaba siendo infalible. ¿Era este omnisciente? No sé qué es lo que responderán al respecto, pero seguramente no van a responder como todos los argumentos que les presenté. Si Nicea fuera sola escritura, ¿cómo resuelven el problema con los arrianos? Porque los arrianos también presentaban argumentos bíblicos. ¿Cómo lo resolvieron? Seguramente se juntaron a tomar un café en un Starbucks del momento, según el criterio establecido por el pastor Will Graham. Podría seguir, pero me quedé sin tiempo. Mirá qué honesto que soy, que paré cuando terminó el tiempo. No, 3 minutos 10 segundos. No, paré antes. No, yo 3 minutos 10 segundos. Tranquilo, admiramos tu espíritu. Entonces, ¿puedo tirar la última para cerrar la idea? No, ya si te pasaste de tiempo. Ya te pasaste, si tú me lo permites a mí. ¿No me dejan entonces tirar la última? Me lleva 5 segundos. No te quedan segundos.
pasaste con 3 minutos y Sí, pero vos te pasaste 4 minutos, ¿te acordás? Pero Carlos, déjalo. Dale, déjalo, gracias. Que La última. su papá es infalible. La última. Tiro, 5 segundos, tiro. aprovecha esos 5 segundos para probar lo que no han probado. Bien. Vamos, con tu papa y tu magisterio. Bien. ¿Es tercera de Juan autoridad infalible? ¿Es tercera de Juan autoridad infalible? ¿Cómo lo sabes? Listo, con eso terminé. Te escucho, Carlitos. Sí, dame anotarte ese disparate final. No, ¿cómo va a ser un disparate? Es una pregunta legítima, válida. No te preocupes, todo lo de ustedes es legítimo y válido y nunca prueban nada. Ok, Santi, vámonos con lo último, ¿eh? Vámonos con lo último, querido amigo. Voy a comenzar contigo. 3, 2, 1. Mira, tú dices la Biblia es una extensión de Dios, dijiste. Mira, Santi, la palabra de Dios es una extensión de Él. Por eso dice que todo lo que sale de la boca del Señor, ¿verdad?, es alimento para el alma. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tú sigues repitiendo los mismos sofismas y las mismas quejas, pero nunca has probado absolutamente nada de tu infalibilidad papal. No sabes ni siquiera por qué el Papa puede determinar ex cátedra un dogma que no aparece en la Biblia, como que él tuviera el conocimiento absoluto para ese dogma. No lo pudiste probar. Honorio, qué bueno que le llamaron que es un hereje, le dijo Gonza. Gonza, te felicito que tú tienes un papa en la lista de papas infalibles como un hereje. Ay, ¿qué pasa si Honorio es un hereje? Era un tremendo hereje. Honorio I era un blasfemo. ¿Por qué? Porque él durante décadas apoyó el monotelismo y se quedó con eso y tuvo que venir otro papa para venir a corregir a otro papa supuestamente infalible y ahí se desbarató la infalibilidad papal. Viene Santi con los argumentos ateos, no te quedaba de otra. La crítica textual es una metodología, Santi. La crítica textual no es infalible. La crítica textual, ¿quién te dijo a ti que eso es infalibilidad? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es pasarlo todo por la palabra de Dios, lo cual es la única fuente infalible, como hacían los padres apostólicos. Entonces, que tú me traigas la crítica textual con argumentos de los ateos, no te va a ayudar, así como no ayudó a Gonza con argumentos de los unicitarios. El final corto o el final largo de Marco. A ver, yo acepto lo que me dijo mi pastor, yo acepto lo que tengo en la palabra de Dios y no tengo que buscarle 50,000 patas a un gato como tú se la buscaste para irte a una iglesia que tampoco te prueba en la Biblia Asunción de María, como tú muy bien lo reconociste en este mismo video, lo cual tampoco prueba la infalibilidad de tu papa ni infalibilidad de tu tradición oral. Dice, apóstoles infalibles. ¿Quién te ha dicho a ti que los apóstoles ontológicamente son infalibles? Los apóstoles reciben una información infalible, inspiración para escribir una información infalible que queda plasmado en lo que nosotros ya llamamos la palabra de Dios. Por eso el principio es de sola escritura. Ahora, ¿tú has probado que tu papa es infalible? No. Por lo tanto, tú tienes nada en la mano y tú dices que no te respondimos absolutamente nada y te estoy respondiendo punto por punto. ¿Cómo se resolvieron estos casos? Y si tercera de Juan es palabra de Dios, bueno, porque hay un testimonio interno en la misma escritura, por lo cual nosotros verificando cómo se expresa el estilo literario de las cartas de Juan, que le llamaba hijitos míos, y en amor de esa manera nosotros abrazamos por fe esos documentos. A mí tu iglesia no me dijo que tercera de Juan era palabra de Dios. Eso yo lo sé antes de que tú te fueras a una iglesia que no te demuestra la infalibilidad papal. Ahora con esto yo quiero ayudar a Gonza, que es el que más perdido está. Mira, querido Gonza, ¿tú sabes de dónde partió el credo apostólico? Te lo voy a decir. Creo en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Génesis capítulo 1, Mateo capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4. Y es Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor. Juan capítulo 3, versículo 16, Mateo 16, versículo 16, Romanos capítulo 10, versículo 9. Que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18. Tiempo. Capítulo 1, versículo 35. Déjame terminar. Nacido de la Virgen María, Mateo capítulo 1, versículo 22, y Lucas capítulo 2, versículo 6. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Mateo capítulo 27. Fue crucificado, muerto y sepultado, Mateo capítulo 27. Descendió a los infiernos, Efesios capítulo 9 y Primera de Pedro capítulo 3. Al tercer día resucitó de entre los muertos, Primera de Corintios capítulo 15, Mateo capítulo 28 y todo el credo apostólico. ¿Sabe de dónde lo tomaron la iglesia? De la palabra poderosa de Dios, no del invento que ustedes vienen a traer acá. Se fueron con las manos vacías, no nos demostraron nada a mí, a Cristian Izquierdo, y nosotros le probamos que la palabra de Dios es la única infalible, porque ella es la única que nos corrige, nos redarguye y nos instruye y no habla de más nada. Lo dejo hasta ahí. ¡Pum! Santiago Alarcón. Bien, voy yo. No, capaz que quería más tiempo, no sé. ¿Querés más tiempo? No, ya con Gonzalo, tu amigo que te apoya con ideas unicitarias, se cierra todo. Adelante. Bien. Bueno, voy yo. Bueno, Cristian. Bueno, Cristian no dijo nada, como de costumbre, ridiculeces, nada más. Carlos, arranco con vos. ¿Sabe de dónde tomaron la iglesia el credo? Dice. Carlitos, ¿cuál iglesia?
A mí no me sirve que me recites el credo. Porque un unicitario, un testigo de Jehová, se enojaron por los unicitarios. Bueno, cambio. Un adventista. ¿Vamos bien con eso? Vamos bien. Viene y te rebate punto por punto el credo. La Biblia que vos les puedas dar, te van a rebatir, querido. No me sirve que vos me retires. Apocalipsis. Te van a, uno por uno, te van a ir pacateando, ¿no? Ojalá que no, porque vos tenés que ser trinitario como nosotros. Entonces, ¿saben de dónde tomaron la iglesia, el credo? Ok, decime por favor qué iglesia. ¿La tuya? Lo dudo mucho. Uso los unicitarios, sí, porque comenzó antes de ayer, uso los unicitarios para mostrar la estupidez de la sola escritura. Los unicitarios a mí me sirven para una cosa, mostrarle a ustedes que con la misma moneda les pagaron. Con la misma moneda, para mostrarles que es ridículo tal cosa como la escritura. No hay verdad en ustedes. En el protestantismo no hay concepto de verdad, citando a un gran sacerdote. Hay opiniones y todas, la de ustedes dos y las que están acá en el chat, valen lo mismo. Por último, yo no dije nada que Honorio sea hereje. Yo dije, vamos a suponer que sea hereje, ¿no? Vamos a una suposición, ¿no? ¿Qué hacemos con el pastor de otro sujeto que dijo, el cuerpo de Cristo se disolvió? ¿Qué hacemos? ¿Voy ahí? No me conviene, mejor me quedo con Honorio. Dejen de decir me baso en la palabra de Dios. Ustedes se basan en la interpretación falible de lo que ustedes creen que dice la Escritura. No es la palabra de Dios. Ustedes se basan en su propia interpretación, que si les pregunto si es infalible o falible, me decís que es falible. Por ende, no me sirve. Por ende, no me... Poné lo que quieras, Cristian, poné lo que quieras. No decís nada interesante. Yo que vos estaría preocupado por otro tipo de cosas en vez de por debatir. No digan más que la interpretación, que ustedes creen en la palabra de Dios. Ustedes se basan en su propia interpretación subjetiva y falible. Por ende, termino esto diciendo que se repita, me encantó. Viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Amén. Bueno, terminó el Tómate, debate. Cristian, dale Bueno. 10 minutos más, Gonzo. Bien. Dale 10 minutos más, a ver si. Pero de verdad, Santiago, para la próxima trae una persona que No, conozca estuvo teología. bueno. Me gustó bueno, el me encantó. diálogo, me gustó, sí, estuvo buenísimo ahí. Que sepa como vos, Cris, No, que que vos recién dijiste de que el apóstol Juan no era autor del Evangelio de Juan. Vamos a hacer otro debate. No, pero como dijo, Cristian dijo más, que tenemos una- traiga a alguien que sepa de teología. Capaz que el estándar es el mismo Cristian. Cristian dijo de que el apóstol Juan no era el autor del Evangelio de Juan. Eso dijiste vos. Entonces, Dije que el autor es el Espíritu Santo, quien inspiró a Juan. claro. Pero no nos acaloremos. Mira que Gonza dijo Refutado. que él se Está queda bien. con el monotelismo de Honorio. Claro. Entonces, yo Bueno, no voy a decir nada. vamos. Acá lo que hace es sencilla. Yo me despido. Gonzalo se queda con el monotelismo de Honorio, con argumentos Claro. unicitarios. Alarcón nunca me dio los evidencias Tranquilo. de María. Tranquilo. Anda, Cris. Y gracias Chau, Cris. por esto. Que Dios te rebendiga, Cris. Gracias por no demostrar. Nos vemos, Titán. Gracias Alarcón por. No, por demostrar tu favor. infalibilidad. Por último, Carlito, Dígame. dos cositas nada más te digo y me voy. Santi, dime. Número uno, como hacían los padres apostólicos, dijiste. Ya acabó el debate. No, siento. déjalo, no importa, hombre. Ya. Mirá, me sacó. Bueno, está todo bien. A ver, Como hacían los padres apostólicos. Yo te recomiendo personalmente, leer a Papías de Hierápolis. Y Papías de Hierápolis no lo hacía de esta manera. Nada más, qué sé yo. Porque si vamos a citar a los padres apostólicos, citémoslo bien. Herápolis decía Nos vemos, chicos. en contra de la escritura sea Adiós. Eso Los es re- Herápolis. Todo Dios que vaya en contra de los la re bendiga. sea anatema, Papías de Herápolis. Ah, Así que refutado por el pobre padre de la iglesia que se Tu iglesia nació hace 15 días, Cristo. Sí, sí. Dios te bendiga, Titán. Pero tú